Don Rogelio tenía las manos más duras del pueblo. Eran como cortezas, partidas, quemadas por el sol y la cal. Pero nadie dudaba que esas manos habían levantado su casa piedra por piedra. Tardó 20 años en terminarla. Comenzó cuando su hijo tenía 3. Y la última teja la puso cuando el muchacho cumplió 23. No usó arquitectos ni albañiles de ciudad. Lo hizo con lo que sabía: mezcla, paciencia y amor por un sueño. Trabajaba la tierra de sol a sol, sembrando maíz y frijol. De noche colocaba ladrillos con una lámpara de gas. A veces solo podía comprar 3, a veces ninguno. Pero no dejó de intentarlo, porque esa casa, con sus paredes de adobe, su patio con higuera y su techo de teja roja, no era solo su orgullo, era su herencia. Para cuando mi hijo quiera formar familia, decía, que no sufra como yo sufrí, y la gente lo respetaba por eso. Su hijo, en cambio, pensaba distinto. Se llamaba Marcos y desde adolescente renegó del campo. No le gustaba madrugar, ni ensuciarse las manos, ni hablar con campesinos. Soñaba con ciudad, con ropa de marca, con pantallas grandes y música moderna. «Esta casa parece una cueva», decía con desprecio. Don Rogelio no respondía, solo miraba el techo que él mismo había sellado con sus manos, como si las palabras no dolieran, aunque dolieran más que una piedra en el pecho. Marcos se fue del pueblo a los 19. Dijo que quería estudiar, pero terminó buscando trabajos mal pagados, rodeado de malas influencias. Llamaba poco, y cuando lo hacía, apenas preguntaba cómo estaba el campo. Solo decía: «¿Cuándo me vas a poner la casa a mi nombre?». Don Rogelio, ya viejo, accedió, no por ingenuidad, sino por esperanza. Pensaba, si siente que es suya, tal vez regrese, tal vez la cuide. Y así, una tarde de enero, fueron al notario y firmaron los papeles. El padre con una sonrisa tímida, el hijo con prisa. «Es tuya, hijo», dijo don Rogelio. «Solo prométeme que nunca la venderás. Esa casa te la hizo tu padre con la espalda partida». «Claro, papá. ¿Cómo crees?», respondió Marcos, sin mirar a los ojos. 2 meses después, don Rogelio regresaba del campo cuando vio un camión afuera de su casa. 3 jóvenes bajaban muebles, se tomaban fotos, se reían. Entró con el corazón apretado. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó. «Compramos la casa. El dueño anterior, Marcos, ¿no? Nos la vendió. Buena ganga, por cierto». El mundo se le vino abajo. Salió corriendo, buscó un teléfono prestado, marcó el número de su hijo. Nadie respondió. Lo intentó una y otra vez. Al final recibió un mensaje. «No entiendes, papá, es mi vida. Ya estaba cansado de tener una casa donde nunca fui feliz». No hubo más explicaciones. Don Rogelio se quedó de pie en la calle, viendo cómo otros ocupaban lo que construyó con 2 décadas de sacrificio. No gritó, no lloró, solo se quitó el sombrero y se sentó bajo la higuera del vecino. La casa ya no era suya, pero el dolor sí. La noticia corrió como viento entre las calles del pueblo. En la tienda, en la panadería, en la fila del molino, todos susurraban lo mismo. El hijo de don Rogelio vendió la casa por un celular y un viaje a la ciudad. ¿Por un celular? Eso dicen. Un teléfono caro, una moto usada y 2 fines de semana en la capital. Doña Etelvina, que vivía cruzando la calle, lo vio todo. Dijo que los compradores llegaron con una hoja firmada, las llaves en mano y la risa en la cara. No hubo discusión, no hubo despedida. Don Rogelio no quiso pelear, tampoco suplicó, solo pidió permiso para recoger sus cosas del corredor. Una caja con herramientas viejas, su radio de pilas, 2 camisas colgadas en un clavo y el retrato de su difunta esposa, que aún colgaba en el marco de la sala. «¿Y esto?», preguntó uno de los compradores, señalando el retrato. «Mi mujer», respondió el viejo con la voz rota.
la que me acompañó mientras levantábamos esta casa, al menos eso, déjenmelo llevar. Y se lo permitieron, porque aunque ya no era dueño, aún caminaba con la dignidad del que lo dio todo. Se fue a vivir a un cuarto prestado detrás de la casa de un compadre. Dormía en un catre de lona, comía pan duro y café negro. Nunca se quejaba, pero cada mañana salía al campo con la misma camisa remendada y el mismo paso lento. «¿Cómo estás, don Roge?», le preguntaban los vecinos con lástima. «Estoy», respondía, y eso ya es mucho. Pero en las noches, cuando el pueblo dormía, se le veía sentado a la orilla del terreno, mirando de lejos la casa que ya no era suya. Observaba las luces encendidas, el humo de una carne asada, las risas que venían del patio donde antes su mujer colgaba sábanas al sol. No lloraba, pero su sombra cada noche se hacía más corta, más débil. Una tarde Nico, el nieto del panadero, se le acercó mientras pelaba elotes. «Don Rogelio, ¿por qué ya no vive en su casa?». El viejo lo miró, tragó saliva y respondió: «Porque hay cosas que se hacen con el cuerpo, pero se pierden por la falta de alma. Y duele mucho, pero no por la casa, sino por quien uno creía que nunca lo iba a traicionar». El niño se quedó en silencio, y al irse el viejo le dijo: «Nico, si un día construyes algo con tus manos, que nunca lo cambies por algo que brilla pero no te abriga». Pasaron los meses. Marcos no regresó, ni llamó. Sus redes sociales mostraban fotos en bares, con motos rentadas, fiestas en azoteas. Para muchos era alguien moderno, para otros, solo un hijo que olvidó de dónde venía. Don Rogelio, en cambio, seguía caminando con la cabeza en alto. Aunque ya no tuviera casa, seguía teniendo historia. Aunque ya no tuviera llaves, aún conservaba su fe. Y esa fe empezaba a sembrar algo nuevo, porque hasta la tierra herida puede volver a florecer. Don Rogelio comenzó a trabajar una pequeña parcela abandonada detrás del canal. Nadie se acercaba a ese terreno desde hacía años, pues decían que no servía. Era pura piedra, sombra y tierra dura. Pero él no le tuvo miedo. Clavó una estaca, colgó un costal como sombra y volvió a sembrar. No sembraba solo maíz, sembraba dignidad. Lo hacía callado, sin anunciarlo, sin esperar aplauso. Nadie le ofreció ayuda, ni él la pidió. Pero poco a poco, los curiosos comenzaron a mirar desde lejos. ¿Qué busca ese viejo ahí? Ya no tiene casa, pero parece que todavía tiene esperanza. Y sí, la tenía, porque aunque la traición de su hijo le había roto el corazón, algo más fuerte seguía latiendo dentro. El orgullo de haber trabajado con las manos limpias, de haber dado sin condiciones, de haber amado con esfuerzo. Cada día llevaba un poco de agua, limpiaba con su azadón viejo, y al caer la tarde se sentaba bajo un laurel seco, mirando cómo el sol acariciaba la tierra que volvía a abrirse. Una tarde, Nico volvió a visitarlo. Llevaba pan caliente y una cartita escrita a mano. «Mi abuela dice que usted es el único hombre que nunca se vendió», dijo el niño. Don Rogelio lo miró con ternura y respondió: «Eso no me da orgullo, me da tristeza». «¿Por qué?». «Porque nunca debí quedarme solo por hacer las cosas bien. Pero a veces, hijo, cuando el mundo se va de cabeza, los tercos parecemos locos». Nico dejó la cartita sobre una piedra y se marchó. Al abrirla, don Rogelio leyó: «Gracias por no rendirse. Si yo tuviera un papá como usted, nunca lo dejaría solo». Sus ojos se nublaron, no por nostalgia, sino porque, en medio del abandono, alguien aún veía lo que muchos no supieron valorar. Pasaron las semanas, la tierra respondió. Don Rogelio logró sacar calabazas, frijol y chiles. Con lo poco que cosechaba, preparaba atados que regalaba a los vecinos, sobre todo a los mayores. Algunos, con vergüenza, le preguntaban: «¿Y usted no guarda nada?». «Guardo lo que no se ve», decía.
porque cuando uno siembra con amor, la recompensa no siempre llega en forma de dinero. Una mañana, cuando el sol apenas alumbraba los cerros, llegó un auto con placas de la ciudad. Se estacionó frente a la tienda y bajó Marcos, más delgado, ojeroso, con la ropa arrugada y los ojos apagados. Nadie le dijo nada, solo lo miraban. Él preguntó por su padre, pero nadie respondió. Tuvo que caminar hasta la parcela, y allí, al fondo, lo vio. Su padre, con la espalda encorvada, levantando un surco con una pala vieja. A su lado, el mismo sombrero, la misma camisa, la misma dignidad. «Papá», dijo con la voz apenas audible. Don Rogelio alzó la vista, lo miró largo rato, no dijo palabra, solo siguió trabajando. «Papá, yo cometí un error». El viejo clavó la pala en el suelo y murmuró sin mirarlo. «Ya no te alcanza el celular para dormir tranquilo». Marcos bajó la cabeza. Lo que dolía no era el reproche, era el silencio que venía detrás. Y ese silencio decía más que cualquier regaño. Marcos no supo qué decir. Se quedó parado bajo el sol, con el sudor bajándole por el cuello y los ojos llenos de vergüenza. Su padre, en cambio, seguía trabajando. Con cada palada parecía enterrar un recuerdo, o tal vez una esperanza. «Papá, no vine a justificarme», dijo finalmente. «Vine porque no tengo a dónde más ir». Don Rogelio levantó la mirada. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que lo vio, pero no era el mismo. Ya no tenía ese brillo arrogante, solo le quedaba el rostro de alguien que por fin entendía el peso de lo que perdió. «¿Y el celular?», preguntó el viejo sin rabia. «Lo perdí. Me lo robaron en una terminal. ¿Y la casa? Se la revendieron a otra familia. No tengo ni llaves ni dirección, solo tengo lo que traigo puesto». Don Rogelio bajó la pala. Se quedó mirándolo largo rato. «Yo trabajé 20 años con las manos partidas para darte un techo, y tú lo cambiaste por un aparato que no dura ni 2. «Ya lo sé», dijo Marcos quebrándose. «Ya entendí. Pero tarde». Don Rogelio se acercó, lo miró a los ojos y soltó una frase que le cortó el alma. «Lo peor no fue que la vendieras. Lo peor fue que nunca la valoraste». Esa noche, Marcos durmió sobre una manta, en el suelo de la misma casita prestada donde vivía su padre. No pidió cama, no pidió perdón, solo se quedó mirando el techo de lámina y pensó en todo lo que había tenido y destruido. Al amanecer, su padre ya estaba listo con el sombrero y el morral. «¿Vienes o te quedas?», preguntó seco. Marcos se levantó en silencio y lo siguió. Fue la primera jornada juntos desde que era adolescente. El hijo con manos débiles y cuerpo torpe. El padre con pasos firmes y mirada endurecida por los años. «La tierra no se mueve por lástima», le dijo don Rogelio mientras le enseñaba a sembrar. «Pero si uno la cuida, a veces te da una segunda oportunidad». Marcos escuchaba, no hablaba mucho, pero cada gota de sudor le bajaba la soberbia. Cada corte de machete le recordaba lo que nunca quiso aprender. Días después, mientras acomodaban las calabazas en costales, Marcos murmuró: «Quiero levantar algo, no una casa, no todavía, pero algo que sea mío, que no venga fácil, que no se venda en una tienda». Don Rogelio lo miró de reojo. No dijo nada, pero esa tarde lo dejó usar su pala. Poco a poco, los vecinos comenzaron a notar el cambio. Marcos ya no se escondía. Saludaba con respeto, ayudaba en las faenas, pedía consejos sin orgullo. Una tarde, doña Etelvina se le acercó y le dijo: «Tu padre puede no tener casa, pero tiene algo que tú apenas estás encontrando: raíz». Marcos bajó la mirada. «Quiero aprender eso, aunque me cueste toda la vida». Ella le puso una mano en el hombro. «Y te va a costar, porque las cosas que valen no se compran, se construyen como lo hizo él». Esa noche, Marcos volvió a mirar a su padre como cuando era niño,
con admiración, pero también con una deuda, una que solo se paga con hechos. Pasaron los meses. Marcos no pidió herencias, ni títulos, ni excusas. Se levantaba con su padre al amanecer, caminaban juntos al campo y regresaban con las manos llenas de tierra y los silencios más sinceros que habían compartido en años. Cada jornada era una clase, cada semilla una disculpa sin palabras. Y don Rogelio, aunque no era hombre de abrazos, comenzó a ceder en gestos pequeños. Un pedazo extra de tortilla, un consejo más suave, un suspiro menos áspero. Un día, mientras deshiervaban, Marcos se atrevió a preguntar: «Papá, ¿crees que algún día me perdones?». El viejo no levantó la vista, solo murmuró: «El perdón no se dice, hijo, se demuestra», y siguió trabajando. A fin de año, el terreno dio una cosecha generosa. Con la venta de calabazas, frijol y chiles secos, lograron reunir un poco de dinero. Marcos propuso guardarlo. Don Rogelio estuvo de acuerdo. «¿Y para qué lo vas a usar?», preguntó una tarde. «Para comprar madera», respondió Marcos. «Quiero levantar una cabañita, aunque sea chiquita. No para mí, para usted, para que no pase otro invierno entre lámina y goteras». El viejo lo miró en silencio. Luego siguió caminando, pero esa noche, por primera vez, Marcos lo escuchó llorar. No gritó, no gimió, solo escuchó un sollozo ahogado detrás del tabique de la cocina y entendió que había tocado una grieta profunda, la del hombre que nunca se permitió llorar por dolor. Juntos empezaron a levantar la casita. Marcos clavaba, don Rogelio medía. Poco a poco, entre tablas viejas, tejas rescatadas y manos humildes, fueron dándole forma. No tenía lujo, pero tenía algo que la otra nunca tuvo: redención. Una tarde de enero, llegó una camioneta al pueblo. De ella bajó un joven desconocido, con papeles en mano. Era el actual dueño de la casa vieja. Quería hablar con don Rogelio. «Señor, no quiero molestar, pero esta casa que compré, me dijeron que usted la construyó. Y no sé, he sentido que no es mía». Don Rogelio lo escuchó, firme pero amable. «No se preocupe, yo la hice con mis manos, pero con el tiempo uno aprende que nada es para siempre. Si la cuida, ya es suficiente». El joven dudó, luego le extendió un sobre. «Aquí hay una llave de paso. Es del cuarto donde aún está colgado un retrato. Nunca lo quité, no me atreví». Don Rogelio lo miró a los ojos, tomó la llave y le dio una palmada en el hombro. «Gracias, eso vale más que todo». Esa noche, Marcos encontró a su padre sentado frente a la cabaña, mirando el cielo. ¿En qué piensa? En que uno puede perderlo todo, menos la oportunidad de enseñar con el ejemplo. ¿Y cree que aprendí algo? Tarde, pero sí. Marcos sonrió, no porque ya estuviera perdonado, sino porque al fin empezaba a parecerse al hombre que tanto había ignorado. Porque perder duele, pero aprender transforma.